Empiezo, ¿vale? Sí. Ley marcial en Corea del Sur. El presidente Yoon Suk-yeol contra el Parlamento. ¿Hablamos? Hola a todos, hoy vamos a hablar de Corea del Sur. Y algo extraño, bueno, extraño ahora mismo, que es un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado por parte del presidente contra el poder legislativo. El presidente dispone una ley marcial, pero el Parlamento acude sin cita previa, corriendo, saltan vallas para intentar aprobar en la sede parlamentaria una anulación de ese decreto del presidente. Vamos a ver qué está sucediendo. Ahora mismo parece que se controla la situación en la sede de la Asamblea Nacional y el ejército, que había acudido por orden del presidente, desaloja las instalaciones tras ser revocada la ley marcial por parte del Parlamento. Vamos a ver qué sucedió con la ayuda de un amigo también, Juan Carlos Pérez, que nos va a aportar también los dos. Vamos a intentar ver qué ha sucedido, porque esto fue visto y no visto, es decir, no esperábamos esto en Corea del Sur. Juan Carlos, que nos da una imagen de país serio, un país rico, un país potente, pero se nos olvida, ¿no?, que es un país que tuvo una historia muy militarizada previamente. Es decir, la Corea del Sur tras la Segunda Guerra Mundial es una Corea del Sur que crece bajo gobiernos autoritarios, ¿no? Sí, en efecto, la historia de Corea, conocida por las series, el K-pop y a veces también anime, a pesar de que el anime y el manga sean en general referenciados respecto de Japón, es un país de estos que son importantes económicamente, prósperos, aunque tienen sus deficiencias, y tal vez sean las razones de fondo, porque por aquí podríamos entender dos vectores. Uno, el hecho de que hay una narrativa respecto de lo que está sucediendo, y eso está bien, respecto de qué hizo el presidente, qué hizo la asamblea, si ese choque de legitimidades tiene razón uno, el otro, o las dos partes, o ninguna de las dos. Y luego están las razones de fondo. Temas económicos, de ralentizamiento o de crisis económica, de ineficiencias e inequidades con series, por ejemplo, la de El juego del calamar, y otras que demuestran precisamente esa gran diferencia. Incluso Psy, con aquel Gangnam Style, que fue una canción de estas de éxito, nos demostraba precisamente el barrio de Gangnam, dentro de Seúl, con esa diferencia tan importante en clases sociales. Elementos como los que citas, que eso ya sirve a la historia, pero claro, este hecho de ley marcial no se utilizaba desde hace 45 años, precisamente en una época de dictadura. Los Juegos Olímpicos de Seúl fueron importantes para Corea del Sur porque eran la puesta de largo de un país que salía de la dictadura para establecer una democracia, un poco como lo pasó, no exactamente de manera inmediata, pero todo el mundo entenderá que la España de 92 dejó atrás muchos mitos que el público internacional tenía, se abrió al mundo con aquella situación de la Expo en Sevilla, de la capital cultural. Era una forma de marketing al mundo. Este es un país próspero, nuevo, en Corea del Sur más o menos parecido, con la situación de que no es un país que viva en una zona tranquila. Está Corea del Norte, está China, está Japón. Tampoco es que se ven bien Japón de Corea, porque antes de la guerra del 50 nos encontramos con una situación de que la administración estadounidense de ocupación de la zona de Corea fundamentalmente utilizó o bien a agentes japoneses directamente, o bien a gente coreana que había estado participando de la administración colonial.
a diferencia del cuidado más o menos exquisito que tuvieron en Alemania. Con lo cual, ahí había un resquemor del que intentó luego posteriormente aprovecharse Kim Il-sung para intentar la conquista. Y desde ahí pues está la división, el armisticio que no está. Lo digo porque nos encontramos con que el presidente intenta hacer la narrativa de, no, esto es que nos han infiltrado los del norte, son antipatriotas, que suele ser habitualmente estas coberturas para ocultar, para ocultar cosas un poco inconfesables. Bueno, ahora mismo el Parlamento aprobó en contra de la declaración de ley marcial por parte del Poder Ejecutivo. El Legislativo saca una ley en contra y, por tanto, se anula ese acto. Porque se sabe, en sistemas democráticos siempre el decreto o la norma reglamentaria está inferior a la ley, ¿no? Y supuestamente una ley marcial que reduce derechos constitucionales siempre en cualquier sistema democrático o constitucional teóricamente tiene que ser mediante ley, no puede ser un decreto y tampoco un real decreto. Yo creo desde el punto de vista real decreto ley, ¿vale? En el caso español. Pues como es una reducción de derechos fundamentales, se entiende que en cualquier país que tenga unos estándares democráticos es el Parlamento y no el Ejecutivo el que lo tiene que hacer. Bueno, aquí está la reunión en la que se anula, ¿no? Pero lo importante es ver cómo se llegó aquí. Voy a intentar, según el hilo que publiqué en Twitter, ¿a qué hora lo publiqué yo? A las 3:30 de la tarde, justo publiqué este Twitter hablando de que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial, ¿no? Y bueno, explico un poco, ¿no? Que todo eso tiene que ver un poco con su llegada al poder en el 2022. Empieza a enfrentarse a unos desafíos por los intentos de implementar sus políticas y esto se dificulta aún más cuando en las elecciones de abril de este año el Parlamento cambia y se convierte en un Parlamento totalmente en contra de sus políticas, ¿no? Y hay que recordar que aunque es un sistema presidencialista, ¿no? En este caso, como muchos sistemas presidencialistas, para limitar el poder del jefe de Estado presidente, el primer ministro, aunque lo elija él, tiene que darse el visto bueno por parte del Parlamento, que es lo que pasa con su primer ministro, que es de este hombre que se llama actualmente Han Duck-soo. Les voy a poner una foto. Y este es el primer ministro desde el 2022, que sin profundizar, porque no soy experto en Corea, este programa es para un poco saber qué está sucediendo todos juntos. Este hombre tiene el cargo desde 2022 y entiendo que si sigue a día de hoy en el poder es porque el presidente no nombró otro primer ministro y así no se vea obligado a que el primer ministro sea verificado o ratificado por parte del Parlamento. Es una estratagema interesante porque seguro que no superó el tiempo, digamos, de mandato y por lo tanto el nuevo Parlamento no lo puede destituir salvo que sea el presidente el que convoque un nuevo primer ministro, ¿no? Pues tenemos este caso y vamos a ver las razones que dan, Juan Carlos, que ahí coincido en que las razones que da el presidente tiene que ver un poco con eso de mal patriota, amigo de Corea del Norte. Pero lo voy a poner aquí. Son coberturas, sí. Y después veremos un poco qué hay detrás, ¿no? Espera un segundo que no me suena. Aquí está. Bueno, no es que entendamos eso es coreano, pero bueno. Sí, de mientras quizá puedo decir eso, que en el 2022 el presidente obtiene la victoria por 250.000 votos. Es un margen bastante estrecho. Con lo cual la sociedad está fragmentada y dividida, en parte. Vamos a poner el vídeo y yo voy leyendo en español lo que me tradujo una ella, ¿vale? Con el corazón en la mano. Hago un llamado al pueblo. La Asamblea ha iniciado 22 juicios políticos desde 지난 6월 22대 국회 출범 이후에도 10명째 탄핵을 추진 중에 있습니다. 이것은 세계 어느 나라에도 유례가 없을 뿐 아니라 우리나라 건국 이후에 전혀 유례가 없던 상황입니다. 판사를 법박하고
다수의 검사를 탄핵하는 등 y el gobierno 사법 업무를 마비시키고 행안부 장관 탄핵, acusando 방통위원장 a jueces, 탄핵, 감사원장 fiscales 탄핵, 국방장관 y 탄핵 altos 시도 등으로 funcionarios. 행정부마저 마비시키고 있습니다. 국가 예산 El 처리도 presupuesto nacional han 국가 본질 기능과 recortado 마약 범죄의 단속, fondos 민생 치안 유지를 위한 vitales, 모든 주요 예산을 전액 삭감하여 debilitando 국가 본질 기능을 훼손하고 대한민국을 al 마약 Estado 천국, y 민생 fomentando 치안 공황 상태로 el 만들었습니다. crimen y el caos. Bueno, estas son las causas y añade en otros momentos, incluso en la declaración de ley marcial, la relación íntima de algunos grupos de estos políticos del espectro del Parlamento con el gobierno de Corea del Norte, ¿no? Sí, yo creo que en buena medida habría que entender y construir, y seguramente invito a la gente que nos esté viendo a contribuir a cómo entender el relato del presidente y el relato de esa mayoría opositora del Parlamento, de ese partido demócrata que obtiene la victoria en estas elecciones de 2024. ¿Qué creo que el presidente tiene en mente? Cuando gana y es presidente, él tiene un primer ministro y tiene un gobierno. Pero en 2024 el pueblo elige otra cosa distinta y entonces hay un choque de legitimidades. El presidente lo que quiere es que su gobierno funcione, sus políticas de cariz conservador, podía ser progresista o conservador, el Partido Democrático es un partido populista de izquierdas, pero también tiene elementos conservadores, con lo cual no serviría tanto la clasificación izquierda-derechas, sino un grupo de conglomerado de gentes, sí, y otro. Y el presidente no ha obtenido la victoria, pero piensa que puede seguir adelante. Ojo, como por ejemplo lo piensa Macron. Macron con su primer ministro Barnier no ha querido negociar nada, ha puesto el presupuesto por decreto y ahora se va a enfrentar a una moción de censura, cosa que parece que en el caso de Corea no es tan directo. Y por eso, ¿cuál es el relato del otro? De la mayoría en el Parlamento. Pues podría ser, interpreto, que ellos perdieron por 250.000 votos. Bueno, no tiene la presidencia, pero sigue habiendo una mayoría importante de gente que ha votado por esa opción. Y 2 años después le dan la mayoría en el Parlamento. Y hacen uso de todas las herramientas que ponen bien para intentar llegar a un acuerdo, si es que lo intentaron de alguna manera. Y cuando evidentemente no se llegó a ningún acuerdo, porque no hace falta ni siquiera profundizar mucho para entender que no ha habido ninguna posibilidad de encuentro, teniendo en cuenta de que ha habido acusaciones de corrupción de un lado a otro y del otro a uno. Ambos grupos se han denunciado de corrupción, lo cual suena un poquito a España, pero bueno, estamos en Corea del Sur. Estamos en Corea del Sur. Estamos ahí. Sí, y esto lleva a que ha habido ese momento de salirse del tiesto, en el que los de la Asamblea han empezado a hacer esos impeachment, impugnar elementos judiciales, intentar eliminar a gente que identificaban con el ámbito oficialista en la carrera judicial, hasta el punto de que, en teoría, y para eso el presidente dice, bueno, me han obligado a hacer este paso porque la Asamblea estaba siendo antipatriota, porque estaban cortando el procedimiento democrático y el ordenamiento jurídico y todas las leyes y todas las propuestas. Claro, esto es, aunque se resolviera, como hemos comentado, que puede ser, aunque yo tengo esa duda, el presidente hace la ley marcial, la Asamblea se reúne, pero solamente con los 190 de la oposición. Por unanimidad de esos 190 vota que la ley marcial se levanta. Imaginemos que todo saliera bien. Entonces habría que hacer un impeachment para deponer al presidente, porque si no, no habría ninguna posibilidad. Pero seguiríamos en el marco del choque de legitimidades. La duda que tengo es, esos militares que he escuchado, he visto alguno que dice, mientras el sello del presidente, porque es la ratificación, algunas normas requieren de que el presidente, el jefe del Estado,
la firme o le dé el consentimiento. Bueno, como en España, el rey tiene que ratificar y sancionar las normas. Sí, en buena Como jefe de medida. Estado. No sé si es tan claro como en España o como... Te acordarás que Balduino estaba en contra de una posición, no hace falta decir cuál, pero que tuvo que abdicar por su conciencia durante 24 horas para no firmarla, para que saliera adelante en el caso de Bélgica. Sí. La política comparada es interesante porque nos da vehículos para entenderlo, pero en este momento yo tengo esas dudas, porque más allá de lo que pueda llegar a pasar, la huella seguirá estando ahí. Sí. Voy a un poco intentar explicar qué pasó, ¿no? Tenemos esta declaración de ley marcial por parte del jefe del Estado, el presidente, y al poco tiempo sale este hombre, el líder de la oposición, Lee Jae-myung, que dice que, bueno, que el presidente vulnera la Constitución, da este discurso grabado en el móvil. El jefe de todos los soldados, ¿no? Más o menos es decir, no es el presidente Jong Seng-on, es el pueblo. El pueblo, en un concepto de no permitido, no es eso justo, que básicamente él no es el jefe del ejército, sino el pueblo. Y lo que intenta decir es que el poder popular, ¿no? El legislativo, está por encima del ejecutivo. Y ahí nos vamos al siguiente acto que pasó ese día, que es este día, que es la entrada de los diputados de los partidos de la oposición al Parlamento. Después de eso, incluso aquí podemos ver una foto del salto de la valla por parte de los diputados para ir a votar. Y hay una imagen que también me parece muy llamativa, ese la encuentro aquí, que era una barricada hecha con sofás para evitar que llegase la policía a expulsarlos, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces cuando ve el presidente que los parlamentarios acuden a la asamblea para votar la anulación del acto de declaración de ley marcial, envían las fuerzas especiales de la policía. Aquí llegan las fuerzas especiales de la policía, que no pueden entrar por las puertas porque estaban, digamos, atrincherados los diputados y simpatizantes. Pero a pesar de eso, se vota en la asamblea y se anula la declaración de ley marcial y en un acto, digamos, de obediencia... un segundo, Bueno, aquí hay más imágenes de la llegada de la policía. Sí, con ese matiz de que los 108 parlamentarios de la minoría gubernamental no han participado en la votación. Sí, claro. Habría que ver si hay quórum, si hay se cumplen los plazos de... No, esto hay que ver si según las normas de la Asamblea es legal la convocatoria de esta reunión sin orden del día, sin establecer unos plazos de llamada, claro, esto todo tiene unos plazos también. Es decir, si tú quieres acudir a la norma para anular una norma, tienes que hacerlo legalmente, porque lo más seguro que esto se puede anular. Ya veréis, esto va a pasar. Sí, es lo que comentaba respecto de Estados Unidos, que el presidente tiene derecho de veto respecto de algunas normas emanadas del Congreso, pero luego el Congreso, por una mayoría reforzada, puede superar ese veto. Son normas que están establecidas, pero claro, para poder utilizarlas, todas las partes deben de ser muy conscientes y aceptarlas respecto de, vale, yo puedo hacer esto, pero luego esto puede ser revocado por el legislativo. ¿Cómo evitas una fractura sociopolítica en Corea? No, eso lo vemos después. No, es interesante esta pregunta. Sí. Sí, esto lo veremos ahora. Vamos a hablar de esto que estás comentando. Lo que es interesante es que, por un lado, los policías, ¿no? Que acudieron a disolver la posibilidad de entrar al Parlamento, como no lograron evitarlo, y ya se anuló por el legislativo la ley marcial, ellos mismos salen del Parlamento sin problema. Es decir, no estamos ante una fase de un golpe de Estado como tal, ¿no? Podemos decir que fue una lucha de poderes por parte del Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Y ahora hay que ver si en esta lucha se incumplió alguna ley penal o solamente estamos ante un mecanismo jurídico, ¿no? Un mecanismo jurídico de aprobación vía reglamentaria, ¿no? Vía ejecutiva,
y anulación del legislativo, ¿no? Lo que en España podría ser algo tan sencillo, pero que no se puede, que nadie me diga, pero no se puede, lo sé perfectamente. El Real Decreto Ley para casos de emergencia está limitado para los derechos fundamentales, los estatutos de autonomía y la ley electoral general no se puede utilizar. Pero imaginar que por algo en Corea, que no lo sé, se pudiese aprobar por Real Decreto Ley por parte del Ejecutivo una norma como esta, una ley marcial, y que en un plazo de 30 días, como en España, se pudiese refrendar por el Parlamento, ¿no? En este caso, lo que se hizo sería algo parecido. O sea, estoy pensando y aventurando que el Ejecutivo coreano hizo un Real Decreto de emergencia, impuso la ley marcial y el Parlamento, en vez de ratificarlo, lo anuló. Y si fuese así, habría que ver si la anulación es legal, porque se cumplió o no se cumplió los estatutos de la Cámara. Es decir, hay que ver si se comunicó a todos los diputados, se estableció un orden del día o algo, ¿no? Sí, en efecto, y que, por ejemplo, ya que has dicho España, en la Constitución es de 1978 y tenemos un desarrollo en ley orgánica de 1981 respecto de los estados de alarma, emergencia y sitio, Sí, sí. lo cual, evidentemente, mirando desde 40 años después, igual hubiera meritado el haber tenido una actualización en algún momento entre 1981 y 2021, pero a veces pasa, a veces que te enzarzas con otros temas o tienes otras prioridades, y esto puede pasar también en Corea del Sur. La esperanza que me da es esa idea de que, bueno, el Parlamento ha votado, se ha levantado la ley marcial y los soldados defienden al pueblo, no defienden luchas partidistas, sino que defienden la situación de democracia respecto de, a ver, cada cual tiene sus posicionamientos, pero aquí no vamos a ir más allá, no vamos a intentar, lo cual ciertamente voy a poner un ejemplo, Bolivia. En Bolivia hubo una situación en la que Evo Morales quiso perpetuarse en el poder. Otra cosa es que actualmente esté en medio en una guerra civil, pero eso es otra historia ciertamente. Pero en el momento de autos, cuando el tribunal que había aceptado que fuera candidato, pero luego se echó para atrás el ejército de Bolivia, que no había sido permeado por la mano de Evo Morales y de su partido, el Movimiento al Socialismo, en un momento dado, cuando iban a ser las elecciones, le dijo, no voy a ir a disparar al pueblo porque tú me lo digas. Y al final, eso dice en parte cosas buenas de esto que en Estados Unidos se llama check and balance, de control entre instituciones que puedan hacerse el relevo a la hora de que ninguna se sobrepase, que todas estén más o menos dentro de este ámbito ordenado. Sí, sí. Pues ahí tenemos la salida de los policías, militares de fuerzas especiales del Parlamento, pero no solo fue aquí en el Parlamento donde hubo un movimiento de tropas. Al declararse la ley marcial, también se sacaron vehículos blindados por las calles, algo llamativo o propio, ¿no?, de una película de estas. Yo hace poco vi una película surcoreana, no sé si la viste, de zombies, y claro, es una imagen muy parecida, ¿no? Es decir, el panorama yo el que está contento es Kim Jong-un, seguro que está viendo esto diciendo, mira estos aquí montándola. Sí, con palomitas y diciendo, estos son los que me dicen la dictadura a mí. Claro. No, esto es un tema complejo. Mira, hay más imágenes aquí un poco de... Sí, quizá la más conocida sea Tren de Busan y la secuela. Esa, justo, esa, sí, esa. Pues tenemos el hecho, pero la causa, ¿no? Ahí en la causa busqué y mis IAs me pusieron a buscar información y más o menos me sacan este resumen. Es decir, para hacer cosas hay que usar las nuevas tecnologías, ¿no? Y me sacan estos casos de corrupción en Corea del Sur que pueden estar detrás de todo lo que está pasando. El primero, el caso del bolso Dior. En 2024 se levantó un gran revuelo por una supuesta recepción de un bolso de lujo por parte de Kim Keon-hee, la esposa de John. Este regalo, valorado en miles de dólares, se convirtió en un símbolo de las acusaciones de corrupción contra la primera dama. Es decir, claro, esto hay que entender que en muchos países, en Estados Unidos, por ejemplo, en España, hasta cierto modo, con el portal de transparencia y todo esto, los regalos al jefe de Estado y a los cargos políticos, cuando se les regalan a ellos como persona,
durante el cargo son del Estado, no son de ellos, es lo primero, ¿no? Sí, En España no está muy claro eso, pero en Estados Unidos es bonito ese caso que acabas de citar porque es hilar muy fino y no son millones, es miles de dólares. Y ciertamente en Estados Unidos todo lo que es regalado al presidente en las comitivas, en viajes internacionales, es llevado a patrimonio, lo cual en principio también en otros países como por ejemplo España tiene que ver. Y estaba recordando un capítulo de La Loste de la Casa Blanca. Es muy joven la mujer, es muy joven. En el capítulo que estoy recordando de La Loste de la Casa Blanca, en una visita al presidente le regalan una bandera de Taiwán. El problema es que es la bandera independentista y el presidente no está al quite y no sabe identificar qué bandera, y la bandera había pasado ya a patrimonio, con lo cual tienen que hacer labor burocrática para intentar sacarla de allí. Ese parece ser el bolso, ¿no? Sí, este es el bolso de cuestión. A ver si de Dior puede costar 12.000 euros por ahí, ¿no? Por ahí puede acercarte uno. Espera, no, ¿qué va? Es de los baratos, no, 2.000. Es un bolso de Christian Dior valorado en 3 millones de wones, unos 2.000 euros. O sea, por eso, aquí, madre mía, aquí por eso no. Me tengo que reír, es que comparado con la política española, esto es de chiste. Le llama la marioneta coreana. Hay un momento que me llama la atención. Tiene 51 años. Bueno, pues parece más joven la chica. Bueno, es que no, claro, debe tener bastante cirugía. Pues vamos a dejar un poco las cosas de salsa rosa y nos vamos a otro caso de corrupción. Sí. Pero este es uno de los que más movió, digamos, las críticas, ¿no? Otro es el tráfico de influencias. En noviembre de 2024, John y su entorno se vieron envueltos en un escándalo de tráfico de influencias, exacerbando la percepción de corrupción. Y tercero, investigaciones y demandas. Desde diciembre del 23, tanto John como su esposa han enfrentado demandas e investigaciones por corrupción, lo que ha contribuido a una erosión de la confianza pública en su liderazgo. Básicamente, lo que viene a decir estas teorías, y analizando varios medios, es que todo esto de hacer el golpe y acabar con la oposición tiene que ver un poco con su situación compleja de corrupción política y de críticas, ¿no? Y que la oposición le va llevando a muchos juicios, como él dijo, ¿no? Es decir, me enfrenté a 22 juicios y 13 casos desde que ganó el nuevo legislativo, ¿no? Es decir, al final parece un presidente que está acorralado por la corrupción de él y su mujer, y el Parlamento que ya no tiene bajo su control, ¿no? Es un caso que, así, más o menos, podemos resumirlo. Alguien dirá, ¿pero de quién está hablando este? Pues de alguien que parece que quiere llevar adelante su política como de lugar y que no está dispuesto a bajarse del burro. Y eso es un problema porque genera ese choque de legitimidades desde la presidencia y desde el ámbito parlamentario. En parte, cuando estaba viendo lo que estaba desarrollándose, me había recordado a la Casa Blanca de Moscú de 1992-93. Cuando también en aquel caso todavía era el Soviet Supremo, luego se volvió a cambiar a Duma, intentó el impeachment respecto de Boris Yeltsin, y Boris Yeltsin destituyó al Soviet Supremo, con lo cual ahí hubo un veto cruzado, en el que al final quien ganó fue Boris Yeltsin porque tenía los cañones y los tanques de su lado. Pues el resumen está hecho, más o menos. Yo creo que no tenemos mucho más que ver. Ahora hay que ver cómo afecta esto. Claro, esto afecta mucho a la relación con Corea del Norte, cuál es esa situación, porque él acusa a los de la oposición de cierta relación con Corea del Norte. Esto hay que entenderlo porque en Corea del Sur y Corea del Norte, bueno, más en Corea del Sur, hay un intento, ¿no?, de reunificación. Hay unos partidos que abogaron por la reunificación. Durante un tiempo hubo hasta fábricas en la frontera que tenían una buena relación. Eso, justo. Y eso se rompió y parece que ya no está bien visto en Corea del Sur ese intento de unificación mientras esté el sistema de Corea del Norte, ¿no? Y porque es muy caro. Por ejemplo, en Alemania, la República Democrática y la República Federal, bueno, te acordarás, se hicieron el cambio del marco oriental al marco occidental en 1-1 para intentar mantener
en lo posible los ahorros de la gente del ámbito oriental, pero eso acabó cargándose y laminándose todas las industrias que podía haber porque eran deficitarias y no eran productivas, y al final mucha de la gente acabó yendo a Occidente hasta el punto de que actualmente el voto en la República Federal y la República Democrática es bastante diferente. Tenemos a BSW y a AfD siendo bastante votados, sobre todo en la antigua República Democrática. Es una huella que está bastante ahí. Y ciertamente, en el caso de Corea, quisiera traer a colación el pequeño detalle de que históricamente Pyongyang era la capital histórica de la Corea antes de la Segunda Guerra Mundial. Corea del Norte era la zona industrial hasta los años 70, se vio bastante claro, y el sur era bastante bucólico pastoril, agrícola, ganadero, era un lugar bastante pobre. Esto lo digo porque algunos dogmas, algunas ideologías son capaces de destruir países, parasitarlos. Y otros levantarlos, Sí. Y evidentemente está el asunto de cuáles son los escenarios ahora. Porque, como decía, yo tengo bastantes dudas, pero tengo posibles escenarios de lo que puede pasar. Uno de ellos es que el presidente intente imponer su voluntad, sea mediante la fuerza o sea mediante, por ejemplo, la disolución de la asamblea y convocar a nuevas elecciones. Lo digo porque cuando en 1946-47 hubo una proclama de independencia en las Islas Feroe, Dinamarca, la hoy tranquila Dinamarca, cogió y disolvió, después de anular ese referéndum que ganaron los independentistas, disolvió la Cámara Legislativa y en las nuevas elecciones ganó un partido que no era favorable a la independencia. Luego, posteriormente, estuve en una charla en la que un profesor universitario danés me reconoció que no habían hecho sino eso porque pensaban que era la única manera de evitar que los soviéticos tuvieran una base en el Atlántico. Un país independiente, tenían el miedo de que única y exclusivamente podía ser aliado de la Unión Soviética. Por tanto, por aquí tenemos un vector respecto de lo que puede hacer el presidente. La Asamblea puede destituir al presidente, eso habría que verlo. Respecto de convocar tal vez de común acuerdo o de manera forzada unas elecciones presidenciales que acompasen a lo que ahora es el mandato de abril en las elecciones legislativas. Por un lado o por otro, se puede buscar el reseteo de la institución con unas nuevas elecciones y a partir de ahí, pues no sé, siempre puede haber margen para la imaginación, incluso para la perversidad y llevar a escenarios... Porque el país es una democracia, sí, pero hasta comienzos de los 80 no lo era. Y gustaba mucho el tema de la dictadura militar. Igual siempre hay alguno por ahí que esté resabiado del pasado y le guste la nostalgia. Es que como hay tantas variables y siempre es poliédrico. Pues vamos a ver un poco qué preguntas nos hace el público, ¿vale? Y finalizamos, sí, que era solamente un programa rápido para ponernos al día todos. Pues, a ver, en Twitch hay alguna pregunta. Vaya clima a nivel mundial. No sé si debemos empezar a preocuparnos por lo que puede llegar. La verdad que esta semana, el viernes pasado y este fin de semana, Siria, que sigue muy ajetreado. Hoy en el Líbano se pueden cruzar misiles y bombas en la frontera, controlado, que no rompe el alto el fuego porque ya estaba previsto algo parecido a pequeña escala, que no pasase nada. En Siria recuerdo que aviones A-10 estadounidenses atacan a las milicias pro-iraníes que desde Irak fueron a ayudar al régimen de Al-Assad contra el ejército democrático de Siria, ¿no? Que son los kurdos pro-Estados Unidos. Esto es un berenjenal, pero que no se para aquí. Tenemos en Georgia al pueblo junto con la presidenta contra el primer ministro y el parlamento. Es decir, es un mundo cada vez más convulso. Sí, y tenemos los viejos conocidos, como si fueran los viejos rockeros, por citar cosas que se han visto y puede ver la gente aquí en Melo Martis, Myanmar, con toda esa estructuración que tiene, Somalia, la guerra civil en Sudán. Hay viejos clásicos que parece como que están descotados. Solamente se miran las nuevas vedettes. Pero sí, hay un elemento que resultaría curioso tener que decirlo. Es que todavía Donald Trump no está en el despacho Oval. Todavía no está en la claro, es lo que hoy dijo, que dijo hoy que fue así interesante,
tenía que ver con quién, con Gaza. Dijo que si no liberaban los rehenes, que se atuviesen a lo que venía cuando gobernase. El tema es que hoy hay una noticia que este es el año con más guerras abiertas desde la Segunda Guerra Mundial, 57 guerras activas en el mundo. Aquí en Belunartis hicimos programas sobre Sudán, sobre el Sahel, sobre Myanmar, que hicimos uno con Mariano, muy bueno, que muy poca gente vio, invito a buscarlo, Birmania, la guerra en Birmania. Hay muchos lugares, pero parece que están todos muchos interconectados. Pienso que no, espero que no, que esto sea un problema interno de corrupción y que se acabe ahí, no haya una conexión con otros conflictos, espero. Parece ser un problema interno, pero esa cobertura respecto del exterior para no reconocer los asuntos internos. A ver, piensa en Mao cuando decía: todo bajo el cielo está en completo caos, la situación es excelente. Hombre, excelente para él. Sí, él solía decir aquello de el poder mío nace de la punta de mi fusil. Y en su caso era cierto, porque la larga marcha le hizo sobrevivir simplemente por el mantenimiento del ejército. Luego en la Segunda Guerra Mundial tuvo aquella situación en la que el ámbito... bueno, esto... ¿Qué decir? Rubén Villar lo explica mucho mejor que lo que yo pueda hacer. Pero es que Rocketman es un enamorado de Donald Trump. Donald Trump estuvo absolutamente in love con Rocketman. Con lo cual ahí está la cosa complicada. Porque el entonces presidente de Corea del Sur tuvo que plegarse a esa relación Estados Unidos-Corea del Norte. Incluso le fue acompañando en esas visitas que hacía, incluso en la reunión aquí en Hanoi. Se vienen tiempos complicados para Corea del Sur. Igual eso también ha acelerado el tema de que sea justamente ahora. Una pregunta interesante es ¿cómo evitas una fractura social y política en Corea después del intento de golpe? Bueno, yo, sin saberlo, intuyo así a grosso modo que ya la tenían. Es decir, un problema que tenemos en España y no es que España nos libremos, no, es que estamos en una situación similar. Por suerte tenemos mejor carácter a lo mejor y llevamos mejor todo, pero la polarización de la política, esa creación de bloques, esa división de las sociedades cada vez más grande, puede plantear estos escenarios. Y en este escenario, viendo el Parlamento, tampoco es que sea una división digamos muy bipolar, ¿no? Tienen muchos partidos y no son partidos, entiendo, de régimen territoriales, sino digamos nacionales, y no creo que sea el problema de una polarización, sino en este caso es un problema, bueno, de gestión de las minorías, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco. No, sí está polarizado, 108 contra 170, sí, porque el resto son partidos que no tienen mucha... No, sí está bastante dividido. Pues, ¿qué piensas tú, Juan Carlos, sobre la pregunta esta? Pues que yo creo que ciertamente ya venía polarizada la sociedad, porque algunos de los problemas que podemos pensar, bueno, tenemos los mismos problemas, pero creo que en Corea del Sur están más agudizados. Sí, hay que dar like, por supuesto la suscripción también ayuda, la difusión, enviar los enlaces por ahí, por los lugares donde se puedan, en canales de difusión que uno tenga, en WhatsApp, en Telegram, siempre ayuda. Que la gente luego también ponga comentarios cuando esté subido. Eso es muy importante, sí. Yo creo ¿En este canal o en el de Juan Carlos también? Juan Carlos Pérez también. Bueno, eso también es de ayuda. Pero iba a decir que en el caso de Corea del Sur, la polarización, pero con el hecho económico también, porque las desigualdades son mucho más graves, porque si uno piensa, bueno, es que la desigualdad en España está muy agudizada. No, es que cuando va uno al índice de Gini, que es un indicador que no se suele tener en cuenta, el índice de Gini dice bastantes cosas. Y en Corea del Sur, la situación entre ricos y pobres, la zona urbana y la zona incluso... no recuerdo, he visto alguna vez en algún lugar que han intentado hacer una capital nueva, descargando Seúl, y en buena medida han tenido problemas porque los vicios y los problemas que podían tener los han tenido todos, empezando por el tema del transporte, la seguridad, el precio de las viviendas, y al final han trasladado únicamente a una élite
burocrática a un lugar distinto, y de momento no empezaba a arrancar. Parece que es una política bastante de esta época. El Cairo está intentando hacer una nueva capital, Yakarta está tratando de hacer una nueva Borneo. Corea del Sur Claro, tiene... el problema que tiene Sí. es, claro, las ciudades tan grandes que es un proceso que es propio de Sí, la es modernidad, pero en Asia es mucho mayor, es decir, es un problema. Y el problema Aquí está lo de, demográfico es lo de importante. Gini, sí, claro, el Gini, que es este sistema, lo que está más oscuro es donde más desigualdad hay, ¿vale? En Corea, bueno, no está tan mal, no está a los niveles de Europa. Es verdad que en Europa está un poquito más, bueno, no, estamos iguales más o menos, es decir, estamos en mismo colorcín, parecido, ¿no? ¿De qué año es? Vale, te lo digo ahora mismo. Este mapa, vale, 1990-2020. Pero bueno, acá puede ser la media. A ver si encuentro alguno por ahí. No suele... el índice de Gini no suele tener mucha actualización. No, hay mucho más de Producto Interno Bruto, per cápita, incluso en dólares PPA, lo cual es una contradicción en término, pero bueno, a veces hay gente por ahí para todo. Y No, eso les gusta mucho a gente. sí, Para justificar que algún país es el más rico del mundo. Aquí está un color que es parecido al de Japón. No está tan mal, está mejor que España. pues Y Estados Unidos está sí. mucho peor porque en Estados Unidos sí que hay mucha diferencia social. Entonces ahí entra en juego el tema de la percepción. Sí, la percepción, claro, es evidente, no, eso es evidente. Percepción El de tema desigualdad. todo está percibido. En Rusia la gente percibe que es un país rico sin desigualdad, que todo se distribuye a la forma comunista. Y la verdad que no es así. Es más negro que cualquier país africano. Pero bueno, es lo que hay. La gente percibe lo que quiera, ¿no? Vamos a ver un poco qué va pasando en Corea y sobre todo la influencia que tengan con Corea del Norte. Y nos vamos a alguna pregunta más. Yo pensé que los surcoreanos tenían un margen más alto de aprovechar para hacer caer al régimen de Norcorea, mientras desgasta su ejército en Rusia y liberar a Corea del Norte, y salen con esto. Pues sí, la verdad. Nunca se sabe por dónde salen las sociedades, ¿no? Sí. Sí, el problema es que Corea del Norte tiene armas nucleares y Corea del Sur y Japón no. Así que hasta qué punto tienen un mayor avance tecnológico suficiente para compensar eso. Sí. Preguntan qué es una ley marcial. Bueno, la ley marcial hay que entender que es una limitación de los derechos fundamentales de un sistema constitucional. Es decir, todos los sistemas constitucionales establecen unas excepciones a la aplicación del sistema constitucional. Es decir, en España tenemos tres normas o tres situaciones, que es estado de sitio, alarma y excepción. En España se estableció el de alarma en el caso de la pandemia, que después se anuló, hubo defectos en su aplicación y en su uso y se anuló por los tribunales, pero básicamente lo que podemos decir que una ley marcial es que se limitan los derechos, por ejemplo el derecho de movimiento, el derecho de circulación, se puede establecer toque de queda, los militares pueden empezar a realizar funciones policiales y todo eso para lograr el objetivo que establezca la causa de la ley marcial, ¿vale? En España como ley marcial no tenemos como tal porque suena muy de antes, y entonces nosotros tenemos estado de sitio, alarma y excepción, que bueno, al final ya es lo mismo. Sí. Vamos a... También puedo hacer una descripción un poco más pedestre. Imagina a la persona que ha dicho eso, que vas por una carretera, 3 carriles, y vas por el carril central. Adelantar por la izquierda es legal. Adelantar por la derecha es un poquito ilegal, pero digamos que está dentro del ordenamiento jurídico y entonces igual tienes algún problemilla. Pero lo que la ley marcial permite es, dado que hay un obstáculo enfrente, que puede ser un tema vírico o una guerra o algo de obstáculos administrativos, jurídico-políticos, es salirte e ir por el campo. Dice aquí que, mira, que la ONU estableció el Gini como factor de la rebelión del 2019. Entiendo que el 2019 es una rebelión en Corea que se aplicó esa, pero bueno, no se ve tan grande la diferencia, ¿eh? O tengo mal el mapa. Una toma de poder por los militares sería muy contestada dentro del país. Bueno, viendo el Parlamento en las últimas elecciones, pues sí. Por lo menos más de la mitad, con creces, están en contra del presidente.
teniendo en cuenta que es una democracia, resultaría... Sí, sí, sí. Rompería todo el eje de situación, porque los surcoreanos están en esa especie de dique de contención respecto de China, que no es una democracia, tampoco es un régimen militar, pero Corea del Norte sí es un régimen militar. Teniendo la situación de los militares de Corea del Norte en Ucrania, Rusia tal y como está, lo que creo que menos presentable y que quieran aceptar es un régimen como hasta los años 80 que tenían en Corea. La posible ayuda a Ucrania sería un elemento más de esta crisis. Bueno, no creo que esté detrás de esto, yo personalmente. Para enero creo que el mundo va a estar toma que te pego, y Trump podrá mantener aislado a Estados Unidos. A ver, puede ser que el mundo esté pego que te pego porque Estados Unidos no haga nada, eso es cierto. Si tú quitas al sheriff o quitas al policía de la zona, va a haber peleas en todos lados. Es decir, esto es así. Si la policía se queda en su comisaría y no patrulla, seguro que va a haber problemas. Ya te lo digo yo, que es así. Sí, para eso recuerdo una película que, a pesar de que digan que es el plagio de otra, El Dorado, con Robert Mitchum y John Wayne. Una película que yo creo que es bien interesante porque Robert Mitchum hace el papel de un sheriff, pero que es un poco borrachita, se queda en la comisaría y permite que los malos tomen el pueblo. En buena medida. Sería un... Sí. Perdón por la pregunta, supongo que se ha respondido antes, pero Estados Unidos puede permitirse perder a Corea del Sur. ¿No es así? Pacífico, superioridad. Si no, es comprensible que Trump deje tirados a Ucrania. Bueno, no, yo creo que Corea del Sur no va a caer. Estados Unidos no va a dejarlo. Es decir, ahí no creo que haya un problema de que Corea del Sur caiga en manos de... No creo que ninguno quiera ser norcoreano. Así me lo explico así directamente. Puede haber diferencias entre ellos o casos de corrupción como la de la mujer del presidente Kim, Sí. Esta mujer Kim Keon-hee, que la acusaron de inflar su currículum. Eso no pasa nada. Aquí en España nos levantamos todos los días con noticias de esas. No cambias de bando por eso. Sí, lo de Corea del Norte es al fin y al cabo un trampantojo. No es más que cobertura, teatrillo del bueno, como diría aquel. No es un asunto geopolítico en principio. Las cosas siempre pueden evolucionar de cualquier manera. Es un asunto interno. Aunque otra cosa es que se salga de madre. Sí. Pues no hay más preguntas y por tanto finalizamos. Gracias, Quique 1988, por tu suscripción en Twitch. Muchas gracias. Y nada más, Juan Carlos, que la gente vaya aquí a esta página en YouTube, Juan Carlos Pérez 1982, y se suscriba ahí, y que también disfrute de tus conversatorios con amigos del canal. Hoy, de hecho, va Emilio Blanedo allí, ¿no? Contigo, ¿no? Sí, tendremos este libro, Historias de Estados Unidos. Lo enseño porque en buena medida ha estado en Bellum Artis unas cuantas veces con sus anteriores libros en Confederación, en la biografía de Robert E. Lee, y también una explicación detallada de lo que fue la guerra civil en Estados Unidos. Esperemos que esto no lleve a una guerra civil en Corea del Sur, ni a un golpe de Estado, ni a un ámbito militar. Habrá que estar atentos, evidentemente, pero ciertamente la cosa, a pesar de que sea complicada, no parece ser externa, sino un asunto interno. Eso sí, yo la lección que sacaría provisionalmente es que debemos de utilizarlo como espejo respecto de no llevar las situaciones políticas internas del país a tan nivel de tensionamiento que al final los unos por los otros en esas lidias paralelas no acaben por converger en ningún acuerdo y el tensionamiento lleve a situaciones tan difíciles como la de ahora. Porque aunque se resolviera bien, la huella de la desconfianza, la huella de intentar saltarse el ordenamiento jurídico, ya quedaría indeleble. No, yo coincido contigo, pero añado también que cualquier político tiene que tener en cuenta que no está en la sociedad para servirse a sí mismo, sino para servir a la sociedad, y que no vale todo por estar en el poder, ni el bolso de Dios de su mujer, ni nada. Pues Juan Carlos, muchas gracias por este programa. Invito a la gente a seguirte, a ver tu canal, y también cada vez que vengas a ver un artist, que también te vean y dejen un comentario que ayuda mucho al canal. Por cierto, muchas veces me hablasteis de Eva
Tobalina, que era muy buena haciendo charlas, y me dijiste que venga un día al canal. Pues hoy a las 7:30 viene a hablarnos en el canal de historia militar de los caminos de la seda. Va a hablar de la ruta de la seda a lo largo de la historia. Pues si no conocéis el canal de historia, Bellum Artis Historia Militar, que os seguro que os va a gustar la charla con Eva Tobalina. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis. Por cierto, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y que no os cuesta nada, hombre, es dejar ahí un comentario al acabar el programa para que más gente vea el programa y en este caso sepa qué está pasando en Corea del Sur. Gracias y hasta la próxima.